Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública, soy Pachi Valencia. Los residentes de Nuevo México dicen sentirse inseguros a pesar de la medida impuesta por su gobernadora contra el uso de armas. El 9 de septiembre, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, suspendió el derecho a portar armas en público por 30 días en Albuquerque y sus alrededores. Grisham dijo que esta medida buscaba reducir rápidamente la violencia armada. Esto tras las recientes muertes por tiroteos en el estado. Grisham también admitió que la orden no iba a detener el crimen en Nuevo México, pero el rechazo a la medida no se hizo esperar, y funcionarios y agencias del orden de Nuevo México dijeron que esta orden violaba el derecho constitucional a la segunda enmienda. Algunos grupos a favor del derecho a las armas incluso presentaron demandas contra la gobernadora. Sin embargo, 5 días después del anuncio, un juez federal dejó sin efecto la orden ejecutiva de Grisham. Ante ello, y sumado a las demandas en su contra, la gobernadora decidió eliminar su orden anterior y reemplazarla con una que prohíbe temporalmente la aportación de armas en parques y áreas de juego en Albuquerque y el condado de Bernalillo. Pero los residentes hispanos de Nuevo México que perdieron a un ser querido por el crimen armado no creen que impedir la aportación de armas solucione el problema en el estado. Sally Sánchez es una residente de Albuquerque y cofundadora de New Mexico Crusaders for Justice, un grupo de defensa que busca generar conciencia sobre el crimen armado. Ellos no creen que prohibir las armas sea la solución. Esto fue lo que me dijo Sally. En mi grupo de defensa somos más de 1,000 familias y no apoyamos la medida que tomó la gobernadora porque no es la solución. Las personas que han perdido a un ser querido a causa de la violencia armada o crímenes violentos no quieren que se les quiten las armas. Ellos quieren que los criminales rindan cuentas. Mi hijo fue asesinado en el 2020. Se llamaba Antonio Jaramillo, tenía 32 años. El 16 de diciembre, una semana antes de cumplir 33 años, 5 criminales reincidentes decidieron que su vida no valía nada. Irrumpieron en su casa, lo ataron, lo ejecutaron y luego procedieron a robarle. Ese fue el peor día de mi vida y aún no he visto justicia. Y las otras cofundadoras y yo solicitamos una reunión con la gobernadora. Le pedimos que abordara el tema del crimen en ese entonces. Le pedimos que se aprueben algunos proyectos de ley contra el crimen para responsabilizar a los criminales. Y ella no hizo nada y ha seguido sin hacer nada desde entonces. El año pasado, cuando estábamos en Santa Fe, los proyectos de ley contra el crimen que se presentaron ante el Pleno fueron pospuestos de inmediato. Ni siquiera se consideró pasarlos al siguiente comité. Todo fue pospuesto. En ese momento, nuestros legisladores nos dijeron que esto no era una prioridad para ellos. Amo mi ciudad, odio en lo que se ha convertido, especialmente desde 2018, cuando hubo un aumento del crimen. Cada año, el récord de homicidios está superando el récord del año anterior. Y creo que tiene que haber rendición de cuentas, y eso es para las personas que son arrestadas. Hay problemas mucho mayores aquí en Nuevo México. Hay un grave problema con el fentanilo, porque estamos cerca de la frontera con México, y esas drogas están golpeando duramente a nuestra ciudad. Y cuando hay drogas, hay crimen, hay indigencia, hay problemas de salud mental. Y es necesario abordar todos esos elementos para reducir todo el crimen que está pasando en Nuevo México. Pero quitarle las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley no es la solución. Nuevo México es uno de los 5 estados que no tiene una sentencia mínima para asesinato en segundo grado. Y les puedo decir que la mayoría de los casos de asesinato aquí en Albuquerque se están reduciendo a segundo grado porque el estado no persigue asesinatos de primer grado. Dicen que es demasiado difícil de probar.
Y como un crimen de segundo grado no tiene una sentencia mínima, los jueces dan sentencias de 3, 5 o 7 años. Tal vez 15 si tenemos suerte. Pero creo que cuando alguien mata, debe cumplir una cadena perpetua. Pero solo las familias cumplen cadenas perpetuas. Somos nosotros los que tenemos que pasar el resto de nuestras vidas sin nuestros hijos. Y eso no es justo. Nosotros somos las víctimas. ¿Por qué los criminales tienen todos esos derechos aquí en el estado de Nuevo México? Desde que la medida de Grisham entró en vigor, se han reportado al menos 4 homicidios en el estado. Gun Owners of America fue una de las organizaciones que presentó una demanda contra Grisham en el mismo día que ella impuso la orden. Luis Valdés es director regional en Florida de Gun Owners of America y también ha sido un agente de las fuerzas del orden por 15 años. Él nos cuenta si realmente existen excepciones a la Constitución cuando se emite una orden de emergencia pública como esta y cuáles son las soluciones a esto. Luis Valdés, director regional en Florida de Gun Owners of America. Muchas gracias por acompañarnos en Opinión Pública. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Luis, cuéntanos qué opinas de la prohibición de la gobernadora Grisham para portar armas en Nuevo México y por qué tu organización decidió interponer una demanda. Es una clara violación de los derechos constitucionales de los residentes de Nuevo México. De ninguna manera esto reducirá el crimen. De ninguna manera esto impedirá que los delincuentes dejen de ser delincuentes. Ella misma ha cometido un acto criminal, porque ha decidido unilateralmente que los derechos inalienables del pueblo otorgados por Dios no existen y que ella puede suspenderlos cuando ella quiera. Esto es claramente una violación de su juramento de cargo. Y esto simplemente está mal. Ella está mimando y apoyando a los criminales. No está impidiendo que los criminales dejen de ser criminales. Y presentamos nuestra demanda contra la gobernadora de Nuevo México principal, y específicamente porque somos una organización de derechos a las armas. La capacidad de poseer y portar un arma es un derecho civil. Es igual de importante como la capacidad de practicar plenamente tu religión o hablar libremente. Este es un asunto de derechos civiles, no es un asunto de armas. Es un asunto de derechos civiles y somos una organización de derechos civiles que defenderá los derechos civiles estadounidenses. No importa dónde vivan, mientras estén en los Estados Unidos, los defenderemos. ¿Y qué opinas de la reciente acción de la gobernadora Grisham de reemplazar su orden con una disposición que ahora suspende temporalmente la aportación de armas de fuego en parques y áreas de juego en Albuquerque? Las acciones que ha tomado con esta nueva orden, esta orden modificada, aún van en contra de la segunda enmienda, porque ella ha incluido a los parques, parques infantiles y cualquier lugar que sea de reuniones familiares, es decir, también incluye lugares como las iglesias. Así que eso es claramente un insulto a los derechos de nuestra primera y segunda enmienda. Entonces, ¿qué deberíamos esperar de la audiencia que fijó el juez federal para el 3 de octubre? Bueno, el juez manifestó claramente que las acciones de Grisham fueron inconstitucionales. Y creo que el pueblo de Nuevo México cumplirá esto y ejercerá libremente su derecho a portar sus armas. Saldrán a lugares públicos y se defenderán porque ella incluso manifestó que no esperaba que los criminales cumplieran su orden. Así que el juez falló correctamente al implementar nuestra orden de restricción temporal contra la gobernadora. ¿Y crees que Grisham dé marcha atrás a esta acción antes de los 30 días, ahora con este bloqueo del juez? Esa es una pregunta hipotética, y todo es posible. Sus acciones previas ya demostraron que ella no dio marcha atrás, solo modificó la orden para cumplir con las órdenes de los jueces. Pero creo que al final, como pasó con nuestra orden de restricción temporal, seremos victoriosos y desafiaremos esto. La primera vez que anunció la medida el 9 de septiembre, Grisham dijo que la medida tenía como objetivo, cita textual, reducir rápidamente la violencia armada tras la muerte de varios niños por tiroteos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es muy simple. Su acción no hizo que la violencia disminuyera de ninguna manera. Si ella quiere reducir la violencia, debe dejar de mimar a los criminales, no debe liberarlos de la cárcel, ni otorgarles fianzas bajas o nulas. Sus acciones como gobernadora, su política promueve la criminalidad y de ninguna manera promueve que las personas se defiendan del mismo criminal que ella apoya.
¿Y podrían haber excepciones a la aplicación de la Constitución de los Estados Unidos cuando el gobierno estatal declara una emergencia pública? No, para nada. No existe ninguna exención o excepción para violar o anular la Constitución. Punto. La última vez que revisé, la Constitución es clara. Tenemos derecho a conservar y portar armas. No más, no menos. Y en tu opinión, ¿cuáles son los problemas que enfrenta Nuevo México? Los problemas que enfrenta Nuevo México son muy simples. Hay una aristocracia política que está impulsando políticas que hacen que los criminales se salgan con la suya. Hay un sistema carcelario de puertas giratorias. Hay fiscales que no presentan cargos o que les dan cargos menores. Hay un sistema de libertad condicional bajo palabra, donde ni siquiera se paga una fianza y los dejan sueltos nuevamente en las calles. Es un fallo del sistema de justicia penal y la solución es muy sencilla: volver a meter a los delincuentes tras las rejas. Los delincuentes son criminales porque infringen la ley. No más, no menos. Y la verdad es que cada segundo cuenta. Como oficial de policía estuve de minutos a una hora de distancia. La policía es reaccionaria. Nos presentamos después del incidente e intentamos atrapar al autor del crimen. No estamos allí para evitar que ocurra el crimen. Eso lo debe hacer el individuo. Usted es su propio socorrista y debe protegerse. ¿Y cómo está impactando esta orden a la comunidad latina en Nuevo México? Esta orden desarma a la comunidad latina. Como latino, encuentro condenable que mis compatriotas americanos, mis compatriotas latinos e hispanos, no puedan ejercer su derecho a conservar sus armas, que no puedan proteger a sus propias esposas, ni a sus propios hijos, ni a sus propios padres, que no puedan proteger sus negocios, que no puedan proteger sus hogares porque la gobernadora les está quitando sus armas y violando sus derechos civiles por los que las generaciones latinas lucharon para asegurar a las futuras generaciones, a nuestra generación, y la gobernadora está eliminando ese trabajo. ¿Qué opinas de quienes están a favor del control de armas porque han perdido familiares en tiroteos? La pérdida de vidas es terrible, pero las armas no causaron ese problema. Los que causaron ese problema son los criminales. El asesinato ha sido ilegal desde que Hammurabi lo escribió sobre una piedra hace miles de años, pero los criminales siguen violando la ley. Si se quiere perseguir a los perpetradores de esto, las víctimas deben hacer rendir cuentas a la gobernadora por ser indulgente con los mismos criminales que cometieron esos actos de violencia contra estas víctimas. Y por último, ¿crees que esto sienta un precedente peligroso para otros estados que quisieran implementar algo como esto en el futuro? Esto establece un precedente peligroso en otros estados porque, como ya hemos visto que políticos en Arizona y en Washington, D.C. felicitaron a la gobernadora de Nuevo México por lo que hizo, y están viendo ansiosos la posibilidad de desarmar a sus compatriotas americanos, así como lo vimos en Nuevo México. Entonces sí, esto es muy peligroso. Y esa es la razón por la que Gun Owners of America está luchando con uñas y dientes. Luis Valdés, gracias por estar en Opinión Pública. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Opinión Pública. Y cuéntenme qué opinan sobre las leyes contra el uso de armas en los estados. ¿Es una medida que ustedes creen que va contra el crimen o contra los ciudadanos? Déjenme sus comentarios debajo. Lo invito también a compartir este episodio en sus redes sociales, así la verdad puede llegar a más gente. No olvide también seguirnos por Telegram. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Soy Pachi Valencia y esto fue Opinión Pública. Buenas noches.